Bueno, pues vamos a dar comienzo a la mesa 4, titulada Las actividades físico-deportivas en personas con discapacidad intelectual y o trastornos del desarrollo. Lo primero, dar las gracias a todas las valientes y valientes que aún quedáis aquí en la sala para una mesa que creo que va a ser muy interesante. Dar las gracias, por supuesto, a las ponentes que ahora pasaré a presentar, y gracias también por la paciencia con estos pequeños problemas técnicos que tienen las cosas del directo. Nada, simplemente apuntar que queríamos dedicarle una mesa especialmente a estos dos grupos dentro de la discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, porque habitualmente cuando hablamos de actividad físico-deportiva en personas con discapacidad son los dos grupos que encontramos que tienen muy poca presencia. Hay poca información, no suelen estar en los eventos donde se habla de deporte y actividad física y discapacidad. Normalmente lo asociamos más a actividades que nos son más familiares, como tenis en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, pero muchas veces estos dos grupos no tienen demasiada presencia en estos foros. Por tanto, creíamos muy importante dedicar una mesa para esto. Y sin más, paso a presentaros a la primera ponente, que me acompaña aquí en la mesa de forma presencial. Ella es Fátima Cao, responsable de la disciplina de hípica adaptada o paralímpica en la Real Federación Hípica Española. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, fisioterapeuta especializada en terapia manual y en neurorehabilitación, directora técnica de Doma Paralímpica de la Real Federación Hípica Española, responsable nacional de clasificación de la discapacidad para el deporte hípico y presidenta de la Comisión de Inclusión de la Real Federación de Hípica Española. Y, por último, es miembro también del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español y presidenta de la Asociación ORI de Equitación Terapéutica. Cuando quieras, Fátima. Bueno, muchas gracias, Joan. Bueno, aunque suene lo protocolario, la verdad es que lo primero es que quiero agradecer a la organización, no por la invitación de mi persona en sí, sino por el hecho de que el deporte ecuestre esté presente también en este foro, que siempre es un deporte más desconocido y siempre es muy interesante acercarlo también a todos los ámbitos y en este caso a este seminario. Entonces, bueno, pues muchas gracias, en especial a Miguel Ángel Torregrosa, que sé que es el culpable principal de ello. Y bueno, nada, como comentabas, la discapacidad intelectual en muchas ocasiones y lamentablemente es la gran olvidada. Yo creo que se fundamenta, al menos lo que es en deporte paralímpico, en que a diferencia de las otras dos discapacidades, lo que es la física y la sensorial, la visual, que es la que está integrada, no es una ¿se oye bien, no? Que de repente parece que no es una discapacidad tan tangible o que se pueda medir de la misma manera, y eso hace que muchas veces esté excluido, ¿no?, de los propios sistemas. Entonces, bueno, nada, simplemente hoy traemos a este seminario la experiencia de cómo integramos a los deportistas con discapacidad intelectual en el seno de nuestra propia federación. ¿No me pasa? Si quieres, si tú puedes. Ahora, espera, que ahora hemos ido dos. Vale. Creo que ya se ha hablado a lo largo de todo el día, pero bueno, era para haceros una pequeña introducción a cómo está estructurado el sistema federativo a nivel nacional. Bueno, cómo estaba y cómo está. Hasta el 2004, a nivel internacional, y a nivel nacional aquí en España hasta el 2009, toda persona que quería practicar un deporte tenía que dirigirse no a la federación del deporte que quería practicar, sino a la federación de su discapacidad. Entonces, en España todo este tejido estaba concentrado en realidad en 5 federaciones. Ahí veis 4 porque falta la de sordos, que no está incluido dentro del movimiento paralímpico, que era la de la Federación Española de Personas con Discapacidad Física, la de intelectuales, la de parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, y la de ciegos. Todo esto a través de la Asamblea General que se produjo en El Cairo del Comité Paralímpico Internacional en el año 2004, en el que apostó por un cambio
en todo este sistema y en la integración de los deportistas en el seno de las federaciones unideportivas, hizo que, bueno, pues, en realidad lo que ya estaba sucediendo en otros ámbitos, como podía ser el educativo o el social, también se trasladase al ámbito deportivo y las federaciones internacionales empezasen a acoger el deporte para personas con discapacidad. Eso hizo que en el 2009 aquí en España empezase esta lluvia fina, ¿no?, que iba cayendo desde las internacionales hacia las nacionales, se fuese transfiriendo este deporte, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, y nos lleva a que a día de hoy, en el año 2023, seguimos teniendo a estas federaciones polideportivas y a que ya tenemos, como se ha dicho hoy, como comentaba antes en diferentes ocasiones, a todo un tejido de federaciones nacionales donde se incluye el deporte para personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Que en muchas de ellas la discapacidad intelectual no está integrada. Esto sucede por, bueno, algo histórico, que como sabréis, cosas que sucedieron en Sídney que no deberían haber sucedido, y hizo que se excluyese el deporte para personas con discapacidad intelectual hasta que se hiciese, bueno, hasta que hubiese evidence-based, hasta que hubiese evidencia científica que pudiese demostrar el impacto que tenía en el rendimiento deportivo de las personas con discapacidad intelectual. Esto lo han hecho 3 federaciones a nivel internacional, que es la de atletismo, tenis de mesa y natación, que sí que tienen el deporte de personas con discapacidad intelectual integrado, pero en el resto de federaciones a nivel internacional no está. Y eso provoca que a nivel nacional tampoco se acoja, ¿no? Si en la internacional no está, sucede lo mismo. Y al final nos seguimos moviendo en un ámbito de exclusión meramente debido, pues, a todo esto que os comento. Entonces, bueno, ciñéndonos ahora a lo que sería a mi libro, vamos, a la Federación Hípica Española, la primera fase de integración, como os decía, por todo esto que sucedió en el Cairo en el 2004 y todo, en el 2009 la Federación Hípica Española integra el deporte para personas con discapacidad, pero para personas con discapacidad física y visual, no siendo así el intelectual. Lo que nos sucedía al final en la práctica y en el día a día era que cada vez llegaban más consultas y un mayor reclamo tanto de familias como de deportistas con discapacidad intelectual que querían participar, y siempre teníamos que trasladar la misma respuesta, que era, pues, que a nivel internacional no estaba acogido y que por lo tanto nosotros no podíamos hacerlo. Pero sinceramente, bueno, el sentimiento era que les dábamos con la puerta en las narices, ¿no? Entonces llegó un momento en el que nos preguntamos a nosotros mismos por qué, aunque a nivel internacional esto no estuviese acogido, por qué no podíamos producir un cambio a nivel nacional. Y así lo hicimos. Entonces, bueno, todo esto fue fruto de unas cuantas reuniones, de unos cuantos, parece que son cosas sencillas, pero al final este movimiento se inició en el 2015 y conseguimos integrarlo en el 2016, casi 2 años después. Y gracias a que hubo muy buen entendimiento con la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, a que el Comité Paralímpico Español actuó como mediador, y a que también hubo una consulta y un trabajo con Virtus, que es el anterior INAS, que es la Federación Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual. Entonces, bueno, gracias a todo este trabajo que se hizo, conseguimos en el 2016 implantar e integrar el deporte para personas con discapacidad intelectual. Bueno, siempre que se lleva a cabo, que se quiere llevar a cabo cualquier proyecto, creo que tienen que surgir un poco todas estas preguntas alrededor, igual que con cualquier proyecto de investigación o, bueno, trasladado a cualquier tipo de actividad, que es qué estamos buscando, quién lo va a hacer, cuándo, de qué manera, un poco todas, bueno, pues todas estas preguntas que nos surgen. El monigote necesitaba ponerlo ahí, sentí una necesidad irreprimible que tenía. Es más, se mueve, pero con esto, como es un PDF, no se está moviendo. Nada, entonces, bueno, en el cómo, sobre todo, lo que hicimos, bueno, fue pues redactar toda una serie de protocolos de cómo hacer esta inclusión de estos deportistas. Había que arreglarlo, había que determinarlo, y todo esto, pues como os digo, gracias también al consenso con FEDI y con Virtus, conseguimos, pues bueno, protocolizarlo todo
y empezar con esta integración. Lo que hicimos en Hípica, sabéis que la competición paralímpica siempre se divide en categorías o, en nuestro caso, en grados, en función de las discapacidades, o más bien que de las discapacidades, del impacto que la discapacidad tiene en el rendimiento deportivo. Y teníamos ya en ese momento, que es lo que hay a nivel internacional, 5 grados, siendo el 1 para las personas con una mayor discapacidad y el 5 para los que tienen una menor discapacidad. Lo que hicimos fue integrar un grado más, que es el grado 6, y bueno, con idea de que en un principio pensamos que sería un movimiento que iba a ir muy poco a poco, y la verdad es que nos sorprendió que hubo una gran entrada de deportistas. Esto que aparece ahí abajo del nuevo panorama es porque ahora a nivel internacional Virtus ha establecido 3 clases deportivas para la discapacidad intelectual, en el que divide la clase 1, que es la discapacidad intelectual no filiada a ninguna otra discapacidad, el grado 2, o sea, la clase 2.2, que es para los que tienen filiada una cromosomopatía, y la clase 2.3, que es para el autismo. Entonces, bueno, pues la pregunta es si también nos tendremos que dirigir en algún momento hacia variar este sistema de clasificación. Y bueno, como os decía, empezamos con casos más aislados a nivel autonómico, y poco a poco fueron llegando todos estos deportistas. A la izquierda veis que está Alejandro Espejo, que fue el primer deportista que participó en un campeonato de España. Y lo bonito de todo esto es ver la integración o ver la inclusión dentro de la inclusión, y ver que ahora los deportistas con discapacidad intelectual están integrados y normalizados dentro de la competición de doma adaptada, y a su vez la doma adaptada está integrada dentro de la competición de doma. Nosotros, todas las competiciones que se hacen en la Federación Hípica Española, bien sean a nivel nacional, todo concurso que se hace siempre se puede hacer paralelamente un concurso de doma adaptada, o sea, siempre se puede hacer doma y doma adaptada. Entonces, es una convivencia, cada uno va a su categoría, pero es una convivencia, lo que llamamos inclusiva y normalizada, porque compiten en las mismas pistas, con los mismos oficiales, jueces. Hemos conseguido que los jueces tengan la formación dual, compartiendo la misma cafetería, los mismos baños, las cuadras, todo, o sea, un entorno totalmente inclusivo, que es lo que debe ser. Y esto, a día de hoy, como digo, pues están todos los deportistas con todas las discapacidades. Esta imagen que veis es del Campeonato de España, donde pues María, que es la chica que está a la izquierda, que tiene discapacidad intelectual, y está integrado pues con el resto de deportistas. No sé si podemos poner el vídeo. Un segundito. Os traigo un vídeo que es del Campeonato de España del año pasado, es muy cortito, para que pues veáis un poco cómo están todos los deportistas, independientemente de su discapacidad, compitiendo en conjunto. Descargarlos. Bueno, mientras tanto lo busca. Nada, simplemente comentaros, como os decía, que nos sorprendió que empezamos con 1 o 2 deportistas y en cosa de 3 años teníamos casi a 20 deportistas compitiendo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y haciéndolo de una manera pues totalmente integrada e inclusiva con el resto de deportistas. Yo creo que son una admiración así, ya que a diario sobrepasan sus dificultades. Creo que en realidad son nuestros ídolos, porque todos los días entran con una dificultad que a lo mejor nosotros no tenemos, y creo que es algo de admirar.
Bueno, esto, como os comentaba, era el Campeonato de España del año pasado, que se celebró además Campeonato de España de Doma Olímpica y de Doma Paralímpica de manera paralela, en las mismas instalaciones, los mismos días, como os decía, compartiendo los mismos espacios y todo pues totalmente bueno, normalizado, ordinario ya de alguna manera. Os iba a comentar que, bueno, esto es... Lamentablemente, el techo que tenemos con estos deportistas es que, como todavía la integración a nivel internacional no está realizada, pues el techo, pues ellos, claro, pensamos que esto iba a ir más lento y al final pueden competir a nivel autonómico, pueden competir a nivel nacional, pueden hacerlo a nivel del Campeonato de España, pero no pueden hacerlo a nivel internacional. Entonces, bueno, los deportistas y las deportistas que ya tenemos compitiendo a nivel de Campeonato de España se les queda pues ya un poco pequeño. Entonces, bueno, es cierto que, y no creo que sea casual, paralelamente a esta integración que hemos hecho nosotros, en Virtus, que es la Federación Internacional, como os decía antes, de Discapacidad Intelectual, integraron, bueno, crearon una comisión de equitación del deporte ecuestre y empezaron a hacer anualmente una videocompetición. Nosotros hemos participado todos los años, consiguiendo... ahora no me pasa otra vez. Bueno, consiguiendo las mejores posiciones en todas estas participaciones, tanto como equipo como individualmente. Y por primera vez, aquí está, por primera vez este año se va a hacer la primera competición presencial. Virtus hace todos los años, hace cada 4 años lo que llaman los Global Games, que es como los Juegos Paralímpicos, pero de discapacidad intelectual. Este año son en Vichy, en Francia. Hay ya cerca de 1000 deportistas inscritos, y no en hípica, en todos los deportes. Y por primera vez nos vamos a llevar un equipo que va a representar a España, que es Sonia Villalba, María Sánchez y Alejandro Espejo. Esto va a ser en junio, en este año. Y bueno, pues la historia continuará un poco aquí y os contaré a ver qué, os enteraréis de a ver qué sucede, pero lo cierto es que vamos con ciertas expectativas porque lo están haciendo muy bien. Además, ahora os voy a cambiar un poco de término, ya casi termino. En la Federación Hípica Española, está relacionado con todo este tema de discapacidad intelectual, hemos creado un programa que se llama Equinoquidad porque al final el marco de la disciplina paralímpica se nos quedaba corta para coger otros programas paralelos que no son de alta competición, pero que están relacionados con la discapacidad o con las necesidades específicas de apoyo. Entonces, bueno, creamos este programa donde iremos introduciendo diferentes proyectos, y uno de los por los que ya tenemos prácticamente saliendo del horno y por los que hemos empezado es esta guía de buenas prácticas, que está dirigido a las enseñanzas deportivas hípicas, o sea, las enseñanzas de régimen especial, formaciones profesionales, es una guía consultiva donde todo el profesorado de alguna manera tenga un compendio consultivo donde se reflejan al final todas las adaptaciones curriculares que se puedan cursar o que no se puedan cursar, porque lo que establece la ley en este caso únicamente es ajustes razonables, es lo que dice para formación profesional, pero no hay mucho más. Entonces, bueno, cada vez nos llegaban más consultas. No sabíamos tampoco muy bien cómo responder a todo ello y nos pusimos al final con un proyecto que era para hacer una guía de 2 páginas y ha terminado siendo un libro de casi 60. Como os digo, ya tenemos la versión digital, está ahora mismo en imprenta y bueno, es un honor que además hemos contado para la revisión de la guía con Miguel Ángel Torregrosa, que es de esta universidad. Y bueno, pues creo que va a ser una guía que va a aportar también mucho en el ámbito de la formación profesional y que ojalá pueda servir de espejo para otras formaciones, porque sabemos que no hay nada en este ámbito. Sí lo hay en el universitario, sí lo hay en enseñanza primaria, secundaria, pero en formación profesional, sobre todo en enseñanzas de régimen especial, no encontramos nada. Entonces, bueno, si esto además se puede trasladar a otras federaciones, a otros organismos, etcétera, pues ojalá pueda ser una herramienta válida también para ello. Y nada, pues daros las gracias y espero que haya sido pues de interés.
Muchas gracias, Fátima, por la intervención. Paso a presentar a la segunda ponente de la tarde. Ella es Sabina Barrios, profesora de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura. Es doctora en Psicología por la Universidad de Extremadura, donde, como he dicho, trabaja actualmente de profesora. Y es también experta en psicomotricidad y desarrollo infantil, así como especialista en la intervención en los trastornos del espectro autista. Fruto de esa experiencia, es autora de diversos artículos de investigación sobre estas temáticas y, sin más, doy paso a Sabina, cuando quiera, Sabina. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, como han dicho la compañera anterior, pues gracias por la invitación y es un placer estar aquí con vosotros. Me encantaría estar de cuerpo presente, pero las circunstancias no lo han permitido. Y bueno, yo hoy voy a cambiar un poco de tercio de lo que se estaba hablando y voy a hablar de ciencias del deporte, pero también de terapia ocupacional, que si estamos comentando que en ocasiones el autismo y la discapacidad intelectual quedan un poco invisibilizadas entre otras realidades, pues aquí también tenemos dos grupos profesionales que tienen mucho que aportar y que en ocasiones también quedan invisibilizados. Entonces, simplemente esto es para que veáis un poco por cómo me han ido los tiros a lo largo de mi trayectoria. Y yo estudié ciencias del deporte para ser profesora de educación física, tal cual. Pero resulta que llegaron las asignaturas de deporte adaptado y se llamaban entonces poblaciones especiales. Y yo dije, ostras, pero sí que eso me encanta. Y yo, ¿qué puedo hacer ahora para seguir aprendiendo sobre esto? Pues me hice la diplomatura en terapia ocupacional, así que di ese salto y por ello tengo quizás pues esa doble gafa de veto que tenemos mucho, porque a día de hoy tenemos doble titulación, pero que me ha permitido trabajar en discapacidad intelectual y en autismo. Y pues son dos gafas que me han permitido, o dos tipos de lentes que me han permitido ver de una forma creo que interesante pues, algunos aspectos de funcionamiento de esta persona. Y os pregunto, porque bueno, he trabajado 7 años con familias, con hijos con autismo y con discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo. Y siempre nos hacemos la misma pregunta, si somos todos ciudadanos de primera, todos pagamos los mismos impuestos y tenemos los mismos derechos, estamos teniendo todas las mismas oportunidades de participación tanto en el ocio como de participación en las actividades físico-deportivas. Aquí tenéis el caso de una mamá a la que por ir a apuntar a su hijo a una actividad de senderismo, le gritaron y le dijeron que porque apuntaba a un niño peligroso a esa actividad. Tengo el caso de otro niño con el que yo trabajaba, que lo apuntaron a atletismo y como a él le costaba entender toda la cuestión más social, pues los otros niños se dieron cuenta y empezaron a hacer que lo imitaran para así que hiciera cosas malas y le regañaran. Y al final acabó fuera del club. Tenemos también testimonios en internet de mamás y de papás que aquí podéis leer, es muy ilustrativo, como dicen que no hay actividades o que es complicado encontrar actividades de ocio, de actividad física, campamentos de verano en donde sus hijos sean bien atendidos y sean acogidos y sean recibidos con alegría, porque al final pues la sociedad somos todos y deberían de ser recibidos con los brazos abiertos como cualquier otro niño en cualquier circunstancia. Y esto les toca sufrirlo a muchas familias. Entonces, pues bueno, aprovecho para presentaros. Os voy a dejar a lo largo de la presentación diversos QR. Si a alguien no le diera tiempo de cogerlo, pues que le indique la organización y yo les paso el material. Pero recién salidito del horno está este artículo que hemos realizado en el que se han utilizado los indicadores del Global Matrix, pero aplicados a discapacidad en general. Entonces, pues, ¿qué se encuentra dentro de ahí? Hay ciertas cosas positivas, pero dentro de las cosas más negativas que se encuentran es que sigue existiendo escasa información y que necesitamos más estudios con relación a ciertos parámetros que tienen que ver con la inversión en deporte, con la actividad física en personas con discapacidad, en juego activo, transporte activo, etcétera, y que además siguen existiendo numerosas barreras en la participación de actividades físico-deportivas y actividades de ocio. Se necesita más formación a los monitores, a los profesores o a los técnicos que llevan a cabo las actividades. Se necesitan equipamiento adaptado, se necesita accesibilidad no solo
arquitectónica, sino también cognitiva y sensorial. Entonces, en todo esto tenemos que seguir trabajando para irlo superando y que puedan participar realmente. Porque si no, esto tiene consecuencias en la salud. Y ya sabemos que el movimiento es vida. Y aquí tenéis también información extraída del blog de José Ramón Alonso, que publica cosas muy interesantes. En Autismo publica estudios muy interesantes. Y aquí nos aporta datos de cómo los niños con autismo te pasan mucho más tiempo delante de las pantallas, pasan mucho más tiempo delante de la tele y tienen muchas más posibilidades de tener sobrepeso, de tener obesidad, con lo cual todo esto incrementa el número de enfermedades relacionadas con el exceso de peso que pueden acabar sufriendo, con lo cual el no acceder al ocio, el no acceder a actividades de salud es un problema, porque al final incide en tu bienestar, en tu calidad de vida y en tu salud. Y repito, son ciudadanos de pleno derecho, pagan sus impuestos, tienen que tener las mismas oportunidades para acceder a este tipo de actividades. Entonces, desde Ciencias del Deporte, desde los educadores físicos deportivos, desde CAFIDE, que es algo muy importante que pueden aportar, pues saben mucho de muchas cosas, saben mucho de motricidad, de movimiento, de entrenamiento y de alto rendimiento, de condición física, de evaluación de las mismas, de potenciación de la actividad física, de composición corporal, en la promoción de hábitos saludables y la prevención del sedentarismo y la actividad física, de educación y alfabetización física, de juegos, de adaptaciones relacionadas con la actividad física. Saben mogollón de cosas y es genial. Y terapia ocupacional, ¿aquí qué pintaría? Ostras, pues actividad. La gente que hemos estudiado terapia ocupacional, los terapeutas ocupacionales, sabemos un montón sobre cómo potenciar la funcionalidad, sobre cómo potenciar la independencia, la autoestima, el autoconcepto, la autodeterminación. Sabemos cómo adaptar, cómo hacer accesible, cómo plantear actividades para que sean más accesibles para las personas. Entonces podemos también aportar y juntos, y obviamente esto lo comento porque es obvio, pero por si acaso, no solo nosotros, sino otras muchas tipologías de profesionales sanitarios, sociales y educativos, obviamente, al final lo que tenemos que intentar es luchar porque tengan una buena salud, unos altos niveles de bienestar y calidad de vida, porque es su derecho. Y además que puedan participar en actividades que les sean beneficiosas y que les gusten, ayudándoles a superar las múltiples barreras que se encuentran y ayudándoles a luchar por sus derechos, dándoles herramientas y empoderándoles para que ellos luchen por sus propios derechos. Entonces, algunos ejemplos que os puedo poner de algunas de cuando he trabajado, de algunas actividades o de algunas formas de trabajar, son, por ejemplo, cuando trabajé en habilitación funcional. Os comento, en Extremadura, donde yo estoy, tenemos un marco de atención a la dependencia de Extremadura, que es ese que está rotulado en la esquinita que pone MADEX. Si no lo conocéis, os recomiendo encarecidamente que lo descarguéis, ¿vale? Es la ley que regula cómo se prestan los servicios a las personas con discapacidad. Está regulada la atención temprana de 0 a 6 años y luego hay habilitación funcional de 6 a 65 años, los cuales los muchachos, los chavales pueden estar derivados a psicología, psicomotricidad, terapia ocupacional, fisioterapia o logopedia. 1, 2, 3 o a las 5, ¿vale? Y estos son terapias que están sufragadas por la Junta de Extremadura. ¿Vale? Y además de esto hay otra serie de servicios. Pero os cuento habilitación funcional, que es donde yo estaba contratada. Yo estuve contratada de psicomotricista, ¿vale? Tenía compañeros terapeutas ocupacionales que ellos se centraban en la asociación pues, de trabajar actividades de la vida diaria básica, autocuidado, alimentación, movilidad, aseo, actividades de la vida diaria instrumentales, uso del dinero, cuidado de la casa, compras, hacer la cocina, limpiar, etcétera. Y apoyo al empleo, al aprendizaje y a lo que haga falta que tenga que ver con autonomía y independencia. Yo me encontraba, ya os digo, trabajando como psicomotricista. Entonces, los objetivos de tratamiento y los contenidos obviamente son diferentes, pero sí que hay áreas donde hay contenidos comunes, por ejemplo, en la hora de trabajar la destreza manual y a la hora de utilizar el juego. O sea, ahí pues nos complementábamos muy, muy bien, ¿vale? Además, en esta asociación yo llevaba a cabo 2 programas, uno de iniciación a la natación, y nos íbamos a nadar una vez a la semana a la Facultad de Ciencias del Deporte, y luego teníamos el Mueve tu Cucu. Y el Mueve tu Cucu era un programa que hacíamos también una vez a la semana, en el cual hacíamos danza, improvisaciones, coreografías,
predeportes y todo lo que ellos quisieran que hiciéramos. Pero era una vez a la semana, obviamente esto no es suficiente para cumplir con las recomendaciones, pero era el recurso que teníamos y intentábamos hacer actividad física juntos. Luego cambié de trabajo y sigo en habilitación funcional, pero me voy a otra asociación y ahora ya estoy de terapeuta ocupacional. Y ahora mi aliado es el maestro de educación física en los colegios o profesor de educación física en los institutos. Tengo niños con autismo en este caso que les cuesta el juego, les cuesta jugar, les cuesta muchos aspectos relacionados con el juego. Y aquí tenéis, estos se llaman guiones sociales, por si no los conocéis, y son unas herramientas que le ayudan a los chavales a saber en qué aspectos son importantes a la hora de fijarse en un juego. Entonces, pues se comienza con juegos más sencillitos, tipo los bolos o, por ejemplo, tirar la canasta, pero luego llegan los deportes, llegan los cambios de roles, porque claro, cuando estamos jugando al fútbol, pues no es lo mismo ser jugador que ser portero, o estar atacando que estar defendiendo, y ahí vienen muchas cositas que trabajar. Entonces, algunos de mis niños tenían su libro de juego, nosotros practicábamos en la asociación, y luego ese libro de juego iba siempre en la mochila para que el maestro de educación física pudiera también ir generalizando esos aprendizajes con los compañeros. En este caso, este era de un nene que tenía dificultad en la comprensión de la parte más social. Por eso veis que está todo detallado. Bueno, los pictos los elegía él, ¿vale? Esto lo confeccionábamos juntos y funcionó bastante bien. En este caso, este librito de juego era de un usuario con trastorno del lenguaje. Como veis, es mucho, mucho, mucho más sencillo. Y aquí lo mismo, queríamos trabajar, para educación física y también para que jugara con su hermano, trabajar distintos juegos muy sencillitos. Y en este caso tenemos un marcador con puntos porque nos cuesta trabajo perder. Entonces vamos anticipando y vamos viendo qué puntuación lleva cada uno. Como veis, el otro tiene mucha carga de lenguaje y esta tiene muy poquita. Más cosas que podemos hacer juntos, pues como hemos visto en el estudio que presentaba antes, hay una necesidad muy grande de adaptaciones. Entonces, aquí los terapeutas pues nos encanta adaptar y os he puesto varios ejemplos, algunos tienen que ver con actividades de la vida diaria, pero todos son elementos, las bolitas moldeables que se calientan y puedes fabricar unas masas, lo que hay el cubo de Rubik adaptado para personas con déficit visual y también los pulsadores que hacemos de bajo coste con la impresora 3D. Con lo que saben, lo que nos puede transmitir los maestros de educación física, los técnicos deportivos, los educadores físicos deportivos, desde terapia podemos también ayudarles a hacer análisis de actividad y a ver qué productos son los más adecuados para intentar mejorar su participación en las actividades físico-deportivas. Y más cosas que podemos hacer juntos aquí, maestros, terapeutas y muchos otros. Porque no sé si os da la sensación a veces de que en vuestra profesión estáis avanzando mucho en algo y de repente lees algo de los de al lado y están haciendo lo mismo. Y es como antes, nosotros pensándonos que éramos como los reyes del mambo por hacer esto. Y estamos como en 5 profesiones distintas trabajando cosas similares pero poniéndoles distintos nombres. Y tenemos, por ejemplo, algo, aunque no sea lo mismo, pero que son los descansos activos, los descansos motores, las pausas motores que se trabajan tanto, que están ahora, ya llevan tiempo, pero en auge, desde la parte más educativa. Y nosotros en terapia ocupacional hablamos de los descansos sensoriales, pero al final se traduce todo en qué estrategias podemos implementar en el aula para que los niños que no están preparados para estar 5 horas al día sentados puedan tener esos pequeños descansos, moverse, que se oxigenen un poco esos cerebros y poder seguir siendo funcionales a través realizando los aprendizajes que están haciendo en el colegio. Y así un poco en suma, pues simplemente aquí os presentaba una serie de adaptaciones que se pueden hacer de forma conjunta entre los distintos profesionales para hacer más sencilla una actividad. Ahí os vuelvo a poner un guión en este caso de los tiros libres. Son ejemplos aplicados al baloncesto, pero podemos aplicarlo a cualquier deporte. Tenemos también una agenda en la cual, pues quizá un niño, a lo mejor que tenga necesidades de anticipación, pues le vamos a decir que primero va a merendar, luego va al baloncesto y luego va a la ducha. Entonces ya puede situar temporalmente cuándo se va a producir esa actividad. Tenemos también los chalecos y las pulseritas. Muchas veces este es de mi equipo, este es del tuyo, y ahí se generan situaciones de confusión e incluso de frustración. Pues vamos a identificar el equipo con colores y ya está, sin problema. También muchas veces las regañuzas de no te puedes pasar de aquí, no, tira de aquí, no, el tiro es de aquí, no, la línea.
Vamos a poner un aro, vamos a poner una línea de tiro, vamos a poner una cuerda, le damos un apoyo visual que además va a valer para todos, no solo para los niños con discapacidad intelectual y para aquellos con autismo, y solucionado. Dos grandes aliados que tiene que tener todo el mundo en su bolso son los gómez y los pies y las manitas de psicomotricidad, ¿vale? Esto nos ayuda a que podamos marcar muchos materiales y les podamos, por ejemplo, en un momento de esperar, les ponemos los pies y ellos ya saben que tienen que esperar, si trabajamos y lo asociamos. Los gómez nos pueden indicar, a ayudar desde dónde tienen que agarrar un objeto, en fin, tienen muchos usos, pero son como los pañuelitos en el bolso, hay que llevar gómez y hay que llevar un par de pieses y un par de manitas de estas de psicomotricidad que siempre vienen bien. Además, también tenemos temporizadores, tenemos comunicadores, ya sea de alta tecnología, de baja tecnología. Si no conocéis la página Spread Design, os la recomiendo. Ahí tenéis los signos. Es un diccionario de signos para que podáis utilizarlo como apoyo también al habla. Entonces, pues hay muchos niños pues, que les ayuda, que les signes que nos vamos a ir a casa además de escucharlo. Y esto también lo podemos incorporar en las clases de educación física, lo podemos incorporar a los entrenamientos. También los contadores de intentos. Hay muchas veces pues, que no saben o que puede existir frustración o dificultades en la comprensión de cuántas veces vamos a hacer un ejercicio, cuántas vueltas tengo que dar al campo. Pues en el caso de la foto que está rotulada, que es de Fran Prieto, de un Tafal, pues él va poniendo X cada vez que se acaba un largo. Entonces ya sabe el niño los largos que va a hacer. En el caso del contador de intentos que hay ahí en la mesa, yo ese lo utilizaba para decirles cuántas veces íbamos a hacer la actividad que fuera. Entonces ellos solos iban poniendo los numeritos y ellos sabían que cuando se acababan los numeritos, pues se ha acabado la tarea. ¿Vale? Así nos evitamos este es el último, que muchas veces no es el último y al final muchas veces acaba en rabieta. Con razón, porque les hemos engañado. Entonces, simplemente pues para finalizar, pues además, obviamente, no solo los educadores físicos deportivos y los terapeutas ocupacionales, todos los profesionales al final tenemos que arrimar para que podamos ayudar a las personas con discapacidad a que sean ciudadanos de primera, a que estén incluidos, a que puedan disfrutar de los mismos derechos del resto y poder practicar actividad física, deporte y ocio, actividad física deportiva, físico-deportiva y ocio es algo más de nuestro día a día y no puede ser de otra forma. Y nada, muchas gracias y para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Sabina, por tu intervención. Y nada, por último voy a dar paso a presentar a los dos últimos ponentes de la mesa, Laura Simón y Diego López, que van a hacer una intervención conjunta y porque han hecho un trabajo colaborativo en relación con la guía para la promoción de la actividad física en personas con trastorno del espectro autista y, por tanto, los presentaré conjuntamente. En primer lugar, Laura Simón es diplomada en Enfermería y graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es la autora principal de la Guía para la Promoción de la Actividad Física en Personas con Trastorno del Espectro del Autismo que he comentado. Y en la actualidad ejerce además como profesora de Educación Física en el IES Clara Campo Amor Rodríguez de Zaragoza. A su vez, Diego López es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y desde 2016 trabaja como técnico responsable del Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro Familiar en la Asociación Autismo Huesca, que ha participado también junto con Laura activamente en la elaboración de esta guía. Buenas tardes a todos. En sintonía con lo que han dicho mis compañeras, agradecer esta jornada y también que nos hayáis invitado. Me hubiera encantado también estar allí, pero por inspección no me ha dado el permiso, luego cuando hablemos de las tareas se van a mencionar. Y vengo acompañada de Diego, desde Autismo Huesca. Diego, que no sé qué intervengas. La invitación. Bueno, Diego y yo venimos para hablar un poco de una guía que publicamos o que publiquéis con su colaboración y a comentar también experiencias prácticas o cómo estas estrategias de las que se mencionan en la guía pueden aplicarse en un entorno real, y además en diferentes contextos, desde la asociación, desde alumnado con un TEA pronunciado o alumnado con un TEA leve, ¿no? Para ver esas diferencias. Un poco este es el índice de contenido que vamos a seguir durante la presentación y que podéis seguir en la parte superior de cada diapositiva. Me gustaría contar un poco cómo surge esta sinergia con la Asociación Autismo Huesca
a través de 2 asignaturas que yo hago en la carrera, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, concretamente Deporte Adaptado y Actividad Física en poblaciones específicas. Conozco a Diego, hacemos prácticas con socios y socias de Asociación Autismo Huesca. Y la primera, o lo primero que me comenta Diego es que escribe una reseña poniendo la mirada o el foco en la mujer TEA. Después, algunas de las experiencias prácticas que diseño con un compañero son satisfactorias y positivas, recibimos un buen feedback y presentamos esta experiencia en un congreso donde una de las líneas era promoción de actividad física en población vulnerable, o bueno, lo ponían así. Después de ello, sigo informándome sobre el tema, un poco como Sabrina, me suscita mucho interés y empiezo pues, a investigar, a leer en la literatura y con ello confecciono una guía que en principio tenía intención de dejar en Asociación Autismo Huesca, pues bueno, por si era de su utilidad. ¿Cuál es mi sorpresa? El alcance que ha tenido esta guía, que bueno, pues está siendo de utilidad y me alegro un montón en el contexto educativo, y también me han escrito pues entrenadores o gente que se dedica al deporte pues en clubes, dando a chavales, etcétera. Además, comentamos en unas jornadas de aprendizaje-servicio la idoneidad desde la universidad que acerquen el entorno productivo, el contexto donde vive el alumnado para establecer estas sinergias, ¿no?, que surgieron allí. Así conocí a Asociación Autismo Huesca, llevamos 3 años en contacto, sensibilizando o difundiendo esta guía. Y es interesante, ¿no?, que el alumnado pueda pues eso, recibir esta formación acercándoles el contexto que pueda dar lugar a estas colaboraciones. Y además, ahora os contaré, Diego, que sigue dando, o seguimos, a partir de esta guía se ha generado como un trabajo donde otros alumnos de promociones posteriores pues siguen aportando. Me parece que Diego, no sé si tiene el micrófono. Sí, Vale. sí, de hecho iba a decir que no sé si es una cosa que me ocurre solamente a mí, pero yo estoy viendo, Laura, digamos que la portada todavía, no sé si es algo que es común, pero no estoy pudiendo ver la diapositiva, eh, pero vamos, voy comentando, ¿vale? A lo que decía Laura de cómo fue un poco esa vinculación, sí que es apuntar brevemente que nosotros veníamos colaborando con la Universidad de Zaragoza, que era la que desarrollaba su titulación, Laura, y ya antes de pues, conocernos y poder un poco crear sinergia que daba como fruto de la elaboración de este material, pues nos conocimos, como ella decía, por asignaturas donde se trabajaba la diversidad funcional, ¿no? Me parece importante destacar cómo de un tiempo a esta parte, y parece que ha pasado poco tiempo, porque esto estamos hablando de hace pues, como 5, 6, 7 años, cuando empezamos a colaborar con la universidad, pero sí que hemos notado, y es una percepción que tenemos desde la asociación, ya no solo pues el material en sí de la guía, de cómo se sigue utilizando y cómo siguen incluso pues destacándola, nosotros los primeros, por supuesto, sino también cómo se nota pues que esas sensibilizaciones, esas sinergias que se iban creando hace unos años, pues han dado pasos para que ahora pues aparezcan, pues por ejemplo, estamos sorprendidos, ¿no?, de ver cómo el alumnado pues también investiga más, tiene pues, trabajos tanto de final de grado, de final de máster, tesis doctorales, donde su campo de actuación buscan que sea las personas con TEA, y dentro de lo que es la actividad física, pues también nos hemos encontrado con estudiantes que se vinculan en ese sentido. Por eso nos gustaba destacar que esa colaboración, más allá del 2019, que daba como resultado la guía, pues también se mantiene en 2023 y esperemos que siga muchos años. Un segundo, Eso es. Diego. Laura. Sí, dime. No has compartido del todo la presentación, estamos viendo solo la portada. Vale, pues un momentico. Dale a desde el modo presentación porque no están pasando las diapositivas y... Vale, a ver, un momentito. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Ahora sí, Laura. Vale, disculpar. Tranquila, Bueno, tranquila. Es que no sabía poco... si estabais en la introducción y por eso no lo habías puesto. No, bueno, no pasa nada. Es la primera Nada. diapositiva, es un poco la línea temporal. Y vale, a ver si me deja pasar ahora. Vale.
Esto sí que me parece importante, que era poner cara a las personas que de alguna manera colaboraron, pues desde Autismo Huesca, también María con las imágenes o ilustraciones y un gran amigo, Javier Seville, maestro y profesor de educación física y doctor en educación, bueno, que me dieron también feedback pues, para que la guía pues, interpretara o sea respetuosa con el lenguaje, etcétera. Esta guía surge, y además lo ha comentado Sabrina, porque detecto esa falta de formación en el profesorado, y simplemente con la intención de recabar estrategias metodológicas para que se puedan beneficiar mis compañeros de profesión, que las experiencias que tengan el alumnado sean más inclusivas, participativas e integradoras, y que se promocione, además como vengo también de la salud, la actividad física en todas las personas, pero de una manera efectiva y realista. Destacar también que, bueno, que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la educación de calidad, y esto yo creo que sin duda también incluye pues, que haya una inclusión educativa. Mencionar bueno, la prevalencia. Hay diferentes, a veces he encontrado como otros datos, esta es una revisión sistemática del 22, pero lo que quiero señalar es que en todas las sustituciones que hago como profesora de educación física tengo alumnado TEA. Entonces, independientemente de que el dato igual lo encontráis de otra manera, es muy frecuente, si algunos estáis dedicados en el contexto educativo, que os encontréis con alumnado TEA. TEA se asocia con 3 áreas afectadas, que serían reciprocidad social, comunicación, conductas restrictivas y repetitivas, que aquí las desarrollo más, pero como estamos en un seminario con el foco del deporte, me gustaría destacar a nivel motor, que no hay un consenso en la literatura científica, pero sí que es cierto que puede haber un desarrollo motriz de forma distinta. Puede ser que haya un gran desarrollo de la motricidad fina y menor de la gruesa, que ambos tipos de motricidad tengan un déficit. Entonces, bueno, habrá que ver el caso de manera individual, pero sí que es cierto, yo también lo noto en las personas a las que doy clase, que el desarrollo es distinto. También decir y sobre todo resaltar las capacidades asociadas también desde Confederación Autismo España a estas personas. Entonces hay que potenciar y no quedarnos solo en lo que se ve, ¿no? No las rabietas o cuando gestionan algo que les produzca ansiedad o que es difícil de filtrar. Quedarnos o ver más allá y sobre todo en pues también la triada, porque no podría ser que son personas lógicas, que son personas sin prejuicios, ¿no? O metódicas, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablamos de la triada hablamos de las áreas afectadas. Dicho esto, y lo ha comentado Sabrina, en la guía se habla más de las barreras a nivel comunitario y familiares, pero he querido destacar aquellas en el ámbito educativo. A nivel de docentes, pues por ejemplo, permisos para formarse. Yo no he podido ir al seminario porque no me lo han concedido. Otra formación que hice en noviembre con Autismo Huesca, pues me tuve que gastar un día de libre disposición, que tengo 2 al año. Entonces, pues bueno, también son siempre actividades autofinanciadas, ¿no? Ya requiere que la propia persona, pues no hay mucha facilidad. En la educación física o en el contexto deportivo, actividades centradas en la competición o el ego, quizás podría orientarse al clima tarea, al progreso individual, a actividades más cooperativas, donde el reto lo conseguimos todos. En el grupo clase, y esto también es algo que yo vivencio, hay cierta falta de sensibilización. Aquí desde Autismo Huesca nos contará Diego, haciendo una labor en los centros de sensibilizar. A veces oyes comentarios que no son del todo inclusivos. Entonces, pues bueno, esa empatía. Otros estímulos sensoriales en nuestra asignatura en educación física, pues sobre todo deportes como baloncesto, por ejemplo. Algunas personas puede ser que el bote del balón, hay un vídeo en YouTube, bueno, no me va a dar tiempo a ponerlo, pero lo tengo en la guía, para que veamos cómo pueden percibir estímulos o los sonidos estas personas. Yo, por ejemplo, he tenido alumnado que tenía una extrema sensibilidad a los olores. Entonces, no podía, me decía que en el gimnasio que no, que me decía, pero ¿no te das cuenta de cómo huelen las tuberías? Y yo diciendo, no. Y digo, bueno, pues es que él lo recibe de manera más intensa que yo, por lo cual pues buscaba contenidos que fueran versátiles, que los pudiera hacer en el exterior y con otros grupos en el interior. También la realidad de centro, que quería comentar aquí, Diego, comparando el entorno rural y urbano. Sí, eso es. Un poco desde la experiencia que, como comentaba la Laura, nosotros desde la entidad sí que buscamos, pero luego lo comentaré un poco más, el tener una coordinación con los centros, y entonces nos encontramos, por ejemplo, que es muy diferente pues, las barreras que te puedes encontrar
en función de si el centro, por ejemplo, pues tiene una realidad urbana y entonces se incrementa lo que ha ido comentando Laura, pues por ejemplo, de la cantidad de gente, de los profesionales, del tiempo que se puede invertir en la preparación de las clases, a si a lo mejor esa realidad del centro pues es una realidad rural, donde a lo mejor el grupo pues también tiene mucho menor ratio de alumnado, cada profesor, profesora, entonces pues también eso facilita que a lo mejor pueda haber un espacio donde se pueda trabajar esa adaptación, se pueda incorporar las características de la diversidad funcional y poder preparar las actividades o el desarrollo de las clases de una manera más inclusiva. También si el centro ya de por sí lo lleva a nivel transversal dentro de su programa, pues ya tiene más inclinación o está más preparado como decía Sabina antes, ¿no? a incorporar unas lentes que nos hacen ver desde una visión más específica o más especializada, más inclusiva en definitiva, o a lo mejor el centro pues todavía, como comentaba Laura, pues aparecen expresiones desde la ignorancia. Yo me he guardado una frase que viene directamente de una persona con TEA asociada a nuestra entidad que decía: la ignorancia sobre el TEA impide participar a personas con TEA. Pues también eso se refleja mucho en la propia realidad del centro en cuanto al conocimiento que pueda tener. Hablamos de TEA porque es lo que nos toca, pero hablando un poco de diversidad funcional en general, ¿no? Eso es. También queríamos comentar, pues bueno, barreras percibidas, la red que comentaba Diego. Yo tengo clases de 29 alumnos, alumnado con TEA, TDAH, en fin. Es complicado a veces llegar. Las interinidades, desde contratos de mes y medio, que hace, pues bueno, que sea más dificultoso esa familiarización con el alumnado, implantar proyectos, etcétera. El trabajo docente, sobre todo si hay el diseño que tiene que ser individualizado para llegar a estas personas, pues requiere mucho tiempo en casa, trabajo infinito, que digo yo. Involucra a las familias, que es importante contar con ellas. Yo intento siempre tener tutorías, que me cuenten características, si les llega bien la información, qué feedback tienen en casa, etcétera. Y también coordinar desde los centros educativos con asociaciones u otras instituciones, que en este caso digo también hay una labor. Sí, eso es. Lo poníamos como barrera, pero a la vez también se puede ver como facilitador en el sentido de esa búsqueda de la especialización, ¿no? Antes Sabina nombraba lo de cómo integrar o cómo integraba ella desde su doble formación la terapia ocupacional como una base vinculada a la actividad física. Bueno, pues al final es eso, ¿no? Traer la especialización a los centros educativos, que en ese ámbito deportivo educativo pues se pueda también mediante sensibilizaciones. Nosotros en la asociación estamos siempre súper dispuestos porque nos creemos esa frase que decía antes de esta persona con TEA, de que todo lo que permita conocer el espectro del autismo va a facilitar la participación de las personas con autismo. Por lo tanto, estamos muy abiertos a que podamos buscar sinergias donde nosotros, como recursos humanos de la asociación, vayamos a dar formación a los profesionales, a hacer sensibilización con el alumnado, con las personas del aula en la que se encuentre la persona con TEA, o incluso donde haya centros que a lo mejor no tengan una especialización en cuanto a que no haya un aula específica de autismo o no haya una realidad, aunque es difícil, como decía Laura antes, ¿no? Encontrar un centro que no tenga una persona con TEA, pero incluso simplemente para ir anticipando e ir explicando características, siempre estamos muy dispuestos. Es una barrera. Si no se conoce, dificulta mucho que eso se integre como algo pues habitual, ¿no? Y normalizado. Entonces queríamos simplemente identificarlas para intentar minimizarlas, porque esto influye, pues comentaba, desarrollo motor diferente. Si tienen barreras es muy difícil que haya un desarrollo motor a nivel social, comunicación. Aparte de los beneficios que ha comentado Sabina, pues también mejoran en las áreas que están afectadas. Entonces, pues bueno, hay que incluirles. Las estrategias simplemente las muestro para el diseño de actividades físico-deportivas. Se agruparon en 10 bloques finalmente, todo basado en lo encontrado en la literatura científica, sobre todo una actividad individualizada, con un entorno estructurado, anticiparles apoyos visuales, esos facilitadores, lo que comentaba antes Sabrina, esa accesibilidad cognitiva, con un lenguaje claro, evitando ironías, sarcasmos, el feedback centrado en el progreso positivo. La relación social en estos casos para mí es más importante que en otros, ¿no? Porque pues para ellos se ha demostrado
pues que tienen más aislamiento o relaciones sociales de peor calidad. Entonces es importante que también que aquí pongamos énfasis. Tener en cuenta que hay personas que pueden presentar más fatiga, no solo física, sino mental, que tengan posibilidades de éxito, todas las personas que haya, que podamos atender o que las actividades que planteemos sean un reto para todos. Familiarizarse. Yo cuando voy a un centro el primer día y me dicen que tengo alumnado TEA, le digo al jefe de estudios, te voy a mandar una foto mía y por favor envíasela para decirle que me va a encontrar a mí en clase cuando vaya. Y me ha pasado que me ha dicho, ¿tienes clase después del recreo? Y digo, pues en el recreo, por favor, acompáñame y me presento. Y que sepa antes de ir a clase que voy a estar yo. Casi minimizamos pues esa ansiedad que le pueda generar esa situación nueva. Y simplificar, que ahora veréis actividades, pues por ejemplo, con circuitos, donde las destrezas, una habilidad motriz o ejecución se hace de manera simplificada, secuencial y poco a poco pues que vayan desarrollando pues, el objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, la primera experiencia práctica que está en la guía sería con un grupo, hay personas de la universidad, compañeros míos neurotípicos, 2 personas de la asociación, porque era un grupo con un TEA pronunciado, necesitaban supervisores, y en este caso el espacio fue súper estructurado, con un código de colores, para fomentar la relación social en parejas, porque en este caso Diego nos pasó toda esa individualización, las características de cada persona, si eran verbales, no verbales, si había algún elemento que les sobreestimulara como una pelota, etcétera. Y en base a eso se diseñó la sesión. Con una organización exhaustiva de materiales, tan solo estaban visibles los materiales que se iban a utilizar en cada momento, y el resto, no sé si veis el ratón, cada vez que hacían una prueba en esta gincana se recogían los materiales. Esto requería, pues claro, personal de apoyo. Yo estaba dinamizando la sesión y 2 compañeros estaban en la gestión de material. Las pruebas eran como una carrera y aquí había estos pies que marcan, aquí empieza la prueba y ahora veréis pues destreza, bueno, de habilidades motrices básicas. Yo presentaba la información abarcando todos los canales de recepción de información, pictogramas que tenía en una cara de la pizarra. En la cara que no veían tenía todos los pictogramas que iba a utilizar durante la sesión y en la cara de la pizarra que ellos veían solo usaba los específicos de la prueba. A nivel, o sea, verbalmente también explicaba la prueba y luego hacía una demostración. Ellos, bueno, estas eran las actividades que tenían que hacer, pues desde un recorrido de saltos, llevaban un vaso y hacer una torre, equilibrio, subir una espaldera porque les gustaba mucho trepar, y a ellos se lo explicaba de esta manera. En la pizarra lo veían secuencialmente, primero la primera prueba, luego la otra, con pictos. Para ello utilizaba esta web de Arasaak, que os aconsejo, si no la conocéis, que le echéis un ojo. Por ejemplo, como yo creaba los pictogramas en creador de frases, si yo pongo, a ver que me bajo aquí que tengo, si yo pongo equilibrio Laura, y lo añado y luego pongo banco, que hacían Laura, equilibrio sin el banco, dime. no se ve, porque estás Ah, en modo compartir, así que de vale, espera, ¿no lo estáis viendo? todas formas tenemos que ir concluyendo rápidamente. Vale, pues bueno, Así no que, pasa nada, vale, lo paso, no pasa nada. Bueno, ahora SAC simplemente, y hablábamos que son facilitadores o esa accesibilidad cognitiva. Bueno, algunas fotos de la sesión, la organización del espacio. Comentar que, bueno, en el entorno educativo, ahora estoy haciendo la unidad de Canvas, presento el trabajo, siempre lo anticipo por Classroom, por email si es necesario, con fichas, siempre muy visual, con diferentes grados de dificultad. Bueno, uso las TICs porque les llama la atención y intento identificar al alumno ayudante. En esta unidad concretamente terminan con una coreografía y el éxito que he encontrado en los grupos que he aplicado esta unidad en alumnado con TEA, considero que ha sido en la reproducción final la sensibilización que tienen algunos de los compañeros. Uniéndolo a la frase que ha dicho antes Diego, creo que esta sensibilización puede determinar el éxito o el fracaso de la atención a la diversidad. Esa relación de ayuda para que pueda saltar a la comba larga, etcétera. Entonces, bueno, quería que hable Diego, iba a enseñar una foto de la información inicial, pero bueno. Laura, ponnos la presentación si vas a enseñar una foto. Nada, o sea que como voy mal de tiempo, Vale. que concluya Diego, que quería hablar también del servicio de ocio inclusivo y respiro familiar, si os parece bien. Perfecto. Vale, es que me habían Sí, dicho muy 20-25 minutos. rápidamente, por ajustarnos, eso es, por ajustarnos al horario, nada, simplemente un poco para compartir, pues bueno, que esta actividad que explicaba ahora Laura, nosotros
La guía la hemos, como decía, la hemos utilizado y la seguimos utilizando mucho en el área en la que yo coordino en la asociación, que es el Servicio de Ocio Inclusivo y Respiro Familiar. Ahí desarrollamos actividades que algunas de ellas sí que son específicas de actividad física. Tenemos incluso divididas en función del grupo de la población participante, porque sí que vemos pues una actividad más orientada a unos perfiles, como comentaba Laura, pues a lo mejor de un grado de afectación del síndrome pues mayor y otra actividad deportiva en la que pues hay un perfil pues con más autonomía, por así decirlo, ¿no? Luego también tenemos dos actividades específicas a nivel deportivo, pero donde buscamos también el componente sensorial, que una es actividad en el medio acuático y la otra es pues una iniciación, por así decirlo, al yoga, donde el componente de la respiración, de la relajación, pues también se incorpora y luego no vinculadas al deporte y al ejercicio, pero aplicando también el contenido de la guía, tenemos clubes de ocio, tanto a nivel infantil, juvenil, como ya en población adulta, porque abarcamos edades dentro del espectro pues de 2-3 años recién diagnosticados hasta gente de más de 40. Y ahí pues también, dentro de que son clubes, como dice, de tiempo libre adaptado, pero aparece mucho el componente grupal y deportivo. Y entonces el ejercicio lo potenciamos también y utilizamos mucho material como, por supuesto, la guía que nos explicaba ahora mismo Laura. Un poco simplemente pues para que tengáis un poco una referencia de cómo consideramos la actividad física realmente como algo fundamental en el campo del tiempo libre, pero también dentro de lo que es el trabajo de la asociación. Sí, bueno, y al finalizar que todas estas estrategias son una guía. Un estudio concluía que la mejor actividad física será aquella que esté individualizada. No significa que haya que aplicar todas siempre, sino hay que ver el caso en concreto y ver cuáles son significativas y funcionales para esta persona. Entonces, bueno, aquí he recogido algunos de los recursos, también destacar una guía que tenéis allí en la Generalitat Valenciana, en la Asociación Autismo Huesca, Arasa, que os comentaba antes, para acceder a recursos. Y bueno, pues Simple Autismo, que también es de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Y bueno, daros las gracias, disculpar por el tiempo. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que nos queráis plantear. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Laura y... Bueno, pues vamos a dejar tiempo para 1 o 2 preguntas rápidas. Si tenéis cualquier pregunta para las ponentes, una por aquí. Hola, es una pregunta para Fátima. La guía que habéis presentado, he entendido que para enseñanzas de régimen especial, entiendo que es para facilitar la consecución de los resultados de aprendizaje de aquellos alumnos que presentan una discapacidad intelectual, es decir, que estos alumnos titulen como técnicos en hípica, ¿no? Sí, no solo discapacidad intelectual, sino cualquier tipo de discapacidad o necesidad específica de apoyo. Pero sí es para que puedan acceder, transcurrir y deseablemente titular en enseñanzas de régimen especial, en este caso en las de técnicos y técnicas deportivos en hípica. Pues felicidades, porque creo que sois pioneros a nivel nacional y no diría casi internacional. Bueno, como os comentaba antes, la verdad es que hicimos una búsqueda previa, porque al final nos llegaban las consultas y es que no encontrábamos nada. Incluso nos reunimos con el CEDI en Madrid para saber si no encontrábamos nada. Entonces, de ahí surgió un poco la necesidad de, bueno, mirar hacia otro lado o ponernos también y aportar nuestro granito a la arena. Y la verdad es que desde el área de formación con Raquel Antonio y bueno, pues la parte paralímpica, pues hicimos lo que pudimos y ahí está. ¿Lo vais a trasladar a los guías de grado medio, al guía en medio natural, al apartado, al módulo de técnicas ecuestres y de guía ecuestre? La idea es esa, sí. Sí. Que llegue, bueno, que se ramifique y que llegue a la mayor parte de personas, de docentes, de instituciones posibles. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo simplemente
Reiterar mi agradecimiento a los ponentes, a Laura, a Sabina, a Diego y a Fátima. Creo que además han dado pues, ejemplos muy interesantes de cómo trasladar toda esa evidencia científica y todo lo que sabemos, como comentaban ahora Nuria y Fátima, y como nos han expuesto Diego y Laura, guías de buenas prácticas que realmente puedan tener una implicación, digamos, un impacto real en la vida de los colectivos, en este caso de las personas con discapacidad. Y nada, agradecerles mucho las maravillosas intervenciones y bueno, agradeceros a todos los asistentes y a todas las asistentes que habéis resistido hasta el final en una jornada larga e intensa. Gracias a vosotros.